¿verdad? Formándonos, porque no solamente es un tema para ustedes, es para mí también. Y bueno, hemos estado viendo un poquito sobre apologética. Apologética, que es la defensa de la fe. Claro, de una manera muy, pues, somera, así como que solamente contestando algunas preguntas y viendo algunas citas bíblicas de una manera profunda, como son los apologetas, que ellos están tan estudiados y que de verdad, mis respetos para ellos porque lo hacen de una manera tan profunda, tan profesional. Yo solamente lo estoy haciendo tratando de contestar algunas preguntas que siempre nos hacen. Y sobre todo, no solamente vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver eso de la devoción a la Santa Muerte, que no tiene nada que ver con las otras denominaciones, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces no solamente vamos a hablar de las otras denominaciones, o como son más conocidas, de otras religiones, o de los protestantes, que son más conocidas, pero correctamente se debe decir otras denominaciones. No solamente vamos a contestar preguntas que nos hacen otras denominaciones, sino también vamos a ver temas como el que les acabo de decir, la devoción a la Santa Muerte, que es un tema muy, muy importante y que nos está inundando toda esa devoción. Hemos casi terminado. Quisiera terminar este día con lo que es la Eucaristía, que definitivamente solamente doy la conclusión de ese tema, de por qué nosotros los cristianos católicos creemos firmemente que Jesucristo está realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. ¿Sí? Entonces doy la conclusión este día y continuamos, ¿sí?, con la Virgen María. Vamos a ver cada uno de los dogmas marianos, sí, cada uno de los dogmas, y que precisamente es punto de discrepancia entre los hermanos protestantes, o hermanos de otras denominaciones con nosotros los cristianos católicos. Vamos a contestar algunas preguntas, vamos a ver así como muy someramente lo más esencial de los dogmas marianos, y bueno, pues vamos a tratar de contestar también algunas preguntas que nos hacen así, ¿verdad? Que nos dan luego enseguida, nos avientan los hermanos de otras denominaciones en cuanto nos ven. Sí, vamos a tratar de contestar esas preguntas, así que pues no se vayan, estamos aquí en Formación Comunitaria. Nuestros teléfonos aquí en Camila es 608-3652, 608-3652. Y bueno, pues para terminar, lo que es Jesucristo, la verdadera presencia de Jesucristo en la Eucaristía, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo Él simplemente lo dice así, ¿sí? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y simplemente el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Así de simple. Es decir, Él lo está diciendo, ¿sí? Y luego dice, porque mi carne, ¿sí?, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿sí? Es decir, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Una y otra vez durante todos estos versículos del capítulo 6 nos repiten, bueno, los últimos versículos del capítulo 6 nos repite una y otra vez: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Y de una manera y de otra nos repite. Y entonces dice los que estaban allí. Esto lo dijo enseñándolo en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, tengamos atención, dice, muchos de sus discípulos ni siquiera eran los que estaban en contra de él. Al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Fíjense nada más, muchos de sus discípulos dijeron eso. Es exactamente lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Es duro ese lenguaje. Es duro ese lenguaje cuando otras personas nos ven que nosotros nos arrodillamos a adorar a Jesús en Eucaristía y nos postramos y le entregamos nuestro tiempo, nuestra vida y todo, y entonces pasan y dicen, qué duro es eso, están adorando un pedazo de pan. No,
Estamos adorando a Jesús y para ellos todavía es muy duro. Sí, seguirá siendo muy duro, por supuesto. Seguirá siendo muy duro este lenguaje para ellos y no lo comprenderá. De tal manera que le dan carpetazo y pasan a la otra hoja. Así es algo que yo no entiendo, que yo no acepto, lo paso a la otra hoja y le doy mi muy personal, ¿sí? Pues sobre todo le doy mi muy personal, pues digo, esto es para mí y yo creo que así es, ¿verdad? Mi opinión y sobre todo también, es decir, si no lo comprendo, lo que yo comprendo, pues seguramente que eso es. Y no es así. La palabra de Dios es muy clara y ojalá y que nada más fuera que nosotros nos basáramos en el Evangelio según San Juan. Sí, también hemos leído lo que es la primera carta a los Corintios y nada más no voy a volver a repetir, ¿verdad? Porque ya la hemos leído en el capítulo 11, cómo nos habla de la cena del Señor y cómo dice San Pablo, pero tremendamente, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Es decir, si yo me como una galletita y digo, pues en memoria de Jesús, ¿cómo voy a recibir castigo si simplemente me estoy comiendo una galleta? Entonces, aquí San Pablo está diciendo que es el cuerpo, no es una similitud, no es algo que me está recordando el cuerpo, ¿sí? Es el cuerpo. Y sigue hablando, dice, por eso hay muchos enfermos y no pocos mueren. Dice, más el ser castigados somos corregidos por el Señor. Es decir, Él está consciente de que allí está el cuerpo. Y en el versículo 24 dice, así como Él dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Y también la copa, dice la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. En mi sangre, ¿sí? Y esto pues lo vemos muy claramente en los evangelios, pero más claramente en Lucas 22. Y bueno, pues nada más para terminar en este segmento, lo que es esta enseñanza de la Eucaristía, volvemos a esta frase que dicen los discípulos. Debemos de tener en cuenta mucho esto, que dicen, es duro este lenguaje, pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos, sí, vuelvo a repetir, murmuraban, por esto les dijo, eso les escandaliza, y cuando vean el Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, es decir, dice, van a ver maravillas, esto es una maravilla y les escandaliza, pues ¿qué será cuando me vean en toda mi gloria subir, cuando la ascensión, me van a ver subir al cielo? Me van a ver subir al cielo. Y eso es también sobrenatural, ¿sí? Eso es algo muy grande. Y me van a ver. Entonces dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. ¿Sí? Bueno, y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí? Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántos también, sí, de sus discípulos que han sido católicos se han vuelto para atrás, verdad? Y ya no andaban con él. Pero en ese momento, imagínense lo que estaba pasando en el corazón de los judíos, cuando ellos no podían probar la sangre de los sacrificios, cuando ellos para comer para ellos la sangre era una falta gravísima, y de pronto llega Jesucristo y le dice, ¿tienen que beber mi sangre? Pues claro que se escandalizaron, se quedaron solamente, como dice más adelante, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren marcharse? Aquí era el momento que Jesucristo tenía la oportunidad de decirles, no, espérenme, me están malinterpretando, es solamente algo que yo les quiero decir que no es lo real, ¿sí? Es como una semejanza, ¿sí? Pero no, les dijo, estas palabras que les digo son real, no es simbolismo.
y les dice, si ustedes también quieren marcharse, adelante. Pero Él, lo que es la verdad, la va a seguir diciendo. Porque la verdad de Jesucristo es la verdad. Quien la quiera seguir, bien. Y quien no la queramos seguir, igual. Pero Él no va a cambiar su verdad, porque es una verdad inconmovible. Y a través de 2000 años, y sobre todo también los mandamientos, a través de toda la historia de la salvación, no se ha cambiado nada. Todo lo contrario. A partir de que viene Jesucristo, se vuelve más exigente lo que serían los 10 mandamientos, ¿sí? Si antes les decía, no matarás, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Ahora te dice, antes te decía, no lo hagas. Ahora te dice, ni lo pienses. Ni lo pienses. Entonces con Jesucristo se vuelve más exigente todavía los 10 mandamientos, porque antes le decía, no lo hagas, ¿verdad? No lo hagas. Ahora dices, ni lo pienses, ¿sí? Entonces Jesucristo no ha cambiado nada. Y ustedes ven la iglesia, no ha cambiado. Y le dicen, tienes que cambiar, tienes que aceptar el aborto, tienes que aceptar las bodas gay, tienes que aceptar esto. No, porque la verdad de Dios es inconmovible. Muchos tienen sus propias verdades. Y entonces ellos se escudan diciendo, cada quien tiene su verdad. Sí, cada quien tiene su verdad. Tú quieres tener tu verdad, adelante. Pero la verdad de Dios no va a cambiar. No va a cambiar. Y como dice la palabra, dice, es la piedra angular y donde caiga en contra quien caiga esa piedra, lo va a despedazar. Es decir, la verdad sigue allí. Jesucristo es la Eucaristía es Jesucristo realmente. Y entonces les responde Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fíjense nada más. A lo mejor Pedro decía, pues no lo entiendo, pero yo sé que tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que tú tienes las palabras. ¿A dónde voy a ir? Yo sé que lo voy a comprender. En muchas ocasiones hay cosas que nos suceden que dicen, no lo comprendo, pero tú tienes palabras de vida eterna. Un día lo voy a comprender, ¿sí? Y me quedo. Entonces esta es la invitación para todos aquellos que no comprendamos la Eucaristía. No sé, a lo mejor no me falta fe, pero me quedo, porque yo sé que un día lo voy a aceptar y lo voy a comprender. Pues con esto cerramos lo que es este tema de la Eucaristía. Y luego ya en el siguiente segmento pues ya empezamos con el tema de la Virgen María. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Tu programa Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Regresamos con ustedes en Formación Comunitaria y estamos viendo un poquito sobre apologética, es decir, defensa de la fe. Y vamos a comenzar una serie de programas que es hablar sobre la Virgen María. ¿Sí? Los 4 dogmas que la Iglesia Católica nos regala, nos propone, nos dice que debemos de creer. El primer dogma pues es María, Madre de Dios, ¿sí? El segundo dogma pues es la Inmaculada Concepción, luego la perpetua virginidad de la Virgen María y la Asunción de la Virgen María. Vamos a estar viendo un poquito. Para comenzar voy a dar como nada más una introducción de cada uno de estos dogmas, ¿sí? Luego vamos a profundizar en cada uno de ellos, ¿sí? La Virgen Madre de Dios, ¿sí? El dogma de la maternidad divina se refiere que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y el de Constantinopla. En este concilio de Éfeso era siendo Papa San Clementino. Y dijo, si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho hombre, sea anatema.
así de tremendo. Después, en el Concilio Vaticano II, sí, en referencia de este dogma, también nos dice, desde los tiempos, esto viene en la Lumen Gentium número 66. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada, la Virgen, es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Sí, esta es la introducción al dogma de María, Madre de Dios. La Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Y dice así: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Esto nos lo dice, sí, la bula Ineffabilis Deus, que el Papa IX, el día 8 de diciembre de 1854, él promulgaba este dogma de la Inmaculada Concepción. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, por la singular gracia y privilegio en provisión de los méritos de Cristo Jesús, no por su gracia y por ella misma, sino por los méritos de Cristo Jesús, siempre por eso, ¿sí? Entonces, el otro dogma es la perpetua virginidad de la Virgen María. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Esto lo encontramos en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el número 55. Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Sí, también esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre Virgen. Y bueno, pues también tenemos el dogma de la Asunción, es decir, que María subió al cielo en cuerpo y alma, ¿sí? Este dogma de la Asunción de María, que es diferente a la ascensión, eso es, la palabra es diferente. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue por su propio poder y su propia fuerza, y la Asunción fue precisamente, ella fue asunta, elevada por el poder de Dios, ¿sí? El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamada por el Papa Pío XII el día 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Manifestissimus Deus. Manifestissimus Deus. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de su misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, y con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, porque la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Eso es tremendo, ¿verdad? Pero bueno, cada uno de nosotros vamos a ir viendo lo que nos dice la Iglesia,
de cada uno de estos dogmas. Vamos a empezar a ver el primero. María, Madre de Dios. Y eso es lo primero, lo primero que nos paran los hermanos de otras denominaciones. Sí, es imposible que Dios tenga una madre, porque Dios ha sido eternamente, Dios ha existido desde siempre, y la Virgen María no. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces, la madre es la que engendra, la mujer que engendra, ¿sí? Dice que es la madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. Porque primero tenemos que ver nosotros. Hemos visto ya durante alguna serie de temas en este mismo programa que Jesucristo es Dios. Y eso no nos queda la menor duda. Y líbrenos, Dios, de tener la menor duda de que Jesucristo es Dios. Porque ahí se basa nuestra salvación. Sí, porque dice la palabra de Dios que quien confiese con su boca que Jesucristo es Dios, ¿sí?, será salvo. Es decir, que Jesucristo es Dios Todopoderoso, será salvo. Y también dice la palabra de Dios, quien tiene al Hijo, tiene al Padre. Quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre, ¿sí? Entonces, se basa primeramente en la certeza. Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿sí?, es verdaderamente Dios. ¿Y quién es la madre de Jesucristo hecho hombre? Pues eso lo encontramos muy claramente en cada uno de los evangelios, ¿sí? Por ejemplo, en el evangelio según San Mateo, en capítulo 1, 18, dice así: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y luego ya sigue hablando de San José. Luego dice más adelante, bueno, ya en el nacimiento, pues vemos cómo dice en el versículo 25, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Así que vemos que todos los nombres que se le dan a María, aún los nombres de sus otros dogmas, todos los nombres, ¿sí?, como vemos nosotros en el Santo Rosario, ¿sí?, cuando rezamos la letanía, todos esos nombres bellísimos que se le dan a la Virgen María son nombres, pero Madre de Dios es su identidad, ¿sí? Cuando nosotros decimos María, Madre de Dios, no estamos hablando de un nombre, no es un nombre que le pusimos, no es algo que en la letanía le pusimos para honrarla, no, es su identidad. La identidad, y a partir de esa identidad de María es porque es todo lo demás. A partir de la identidad de que es Madre de Dios, entonces por eso, para eso fue ella precisamente concebida sin mancha de pecado original. Para eso, para ser Madre de Dios. Y para ser Madre de Dios también precisamente ella fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Porque si lo que de ella debía nacer tenía que ser santo, ella, la que lo concibió, tenía que ser santa, pura, ¿sí? Entonces, para ser Madre de Dios, también se le dio la perpetua virginidad. Y por ser Madre de Dios, el Señor no quiso que su cuerpo se corrompiera, aquel que había sido el que había aportado, el que había llevado en su seno, el que le había dado la vida a Dios Todopoderoso Jesucristo, Dios hecho hombre, no quiso que se corrompiera, y porque es Madre de Dios, entonces se la lleva en cuerpo y alma al cielo. Entonces recordemos, todos los nombres que le demos a la Virgen son muy bonitos, pero cuando decimos María, Madre de Dios, estamos hablando de su identidad. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria.
Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis, sábados, 3 de la tarde. En Coinonía Radio, conduce el Padre Papías Cruz y también en www.tjcatólico.com. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Y estamos con ustedes nuevamente en su programa Formación Comunitaria y estamos un poquito reflexionando sobre los dogmas de nuestra Madre, la Virgen María. Sí, y estamos viendo el dogma de María, Madre de Dios. Y vemos que ciertamente lo que nos, otros hermanos de otras denominaciones, lo que nos dicen es que cómo puede ser María, Madre de Dios, si Dios es eterno. Sí, ciertamente que Dios es eterno. Pero María, sí, es madre del Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, cuando entra al tiempo, cuando se hace hombre. Y eso lo vemos muy claramente en Gálatas 4:4. Dice así: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Así que es muy claro, María no es madre del Padre, porque además el Padre es Espíritu purísimo. ¿Sí? María es madre del Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces María es madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace más de 2000 años en la encarnación. Dios no necesitaba una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con un infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su madre, y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. Y eso también lo dice la palabra, ¿sí? En Lucas, vemos en Lucas 1:39-45, cuando nuestra madre visita a su prima Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, porque ella todavía no sabía que estaba embarazada María. Podemos decir, que alguien le había dicho, pues no, porque era un secreto. Recordemos, si vemos nosotros el Evangelio según San Lucas, no había lo que hoy, teléfonos, y se habló, oye, voy a ir a visitarte porque ya el Señor me dijo que voy a ser madre del Mesías. No sabía. Esto fue inspiración del Espíritu Santo, y por eso Isabel le dice, así, sí, es decir, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, y vamos a leerlo del Evangelio. Dice: en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídas la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, es muy clara la palabra aquí que dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor? ¿A quién se está refiriendo? Pues por supuesto que a su Dios. A su Dios. No se puede, por ejemplo, alguien podría decir, pues a lo mejor está refiriendo a su esposo, también le llamaban Señor. Sí, pero María no es madre de Zacarías, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces está refiriendo a Dios Todopoderoso, ¿sí? Y eso lo dice inspirada por el Espíritu Santo. Y no solamente nosotros lo creemos, también los cristianos ortodoxos, los que tienen la doctrina recta,
sí, también lo cree. Ya decíamos al principio que esto fue profesado y sobre todo fue en el concilio de Éfeso, fue proclamado este dogma en el año 431 y es el primero de los dogmas marianos. ¿Por qué es el primer dogma mariano? Porque volvemos a repetir, ¿sí? Todos los demás nombres que se le dan a María son nombres y debemos de dárselos. Pero el ser madre de Dios es su identidad y es la que le da todos los demás dones que ella tiene, los demás dones y nombres que le podamos dar. Y vamos a ver algunos antecedentes de esta controversia sobre la maternidad de la Virgen María, ¿sí? Los errores de Nestorio, ¿sí? Nestorio que vivió en el siglo V, fue el patriarca de Constantinopla y él tenía los siguientes errores, ¿sí? Dice que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana, ¿sí? Sus dos naturalezas no estaban unidas. Por lo tanto, María no es la madre de Dios, pues es solamente la madre de Jesús, hombre. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad y por eso decimos que Jesús es Dios. Esto es un error tremendo, una verdadera herejía, ¿sí? Nosotros conocemos que las dos naturalezas, ¿sí? La naturaleza humana y la naturaleza divina están totalmente unidas y a eso le llamamos la unión hipostática, ¿sí? Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, desde el momento de su nacimiento, ¿sí? La doctrina referente a María está totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo. Confundir una es confundir la otra, ¿sí? Cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María, está defendiendo la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina. En esta batalla doctrinal, San Cirilo, obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante en clarificar la posición de nuestra fe en contra de la herejía de Nestorio. En el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad. Y a partir de eso, recordemos que cuando hay una herejía, ¿sí? Entonces se empieza a dar lo que conocemos como un estudio, ¿sí? Se empieza y luego se hace un concilio para que se proclame oficialmente la verdad, ¿sí? Pero casi siempre es a partir de un error, de una herejía. Y entonces, ya después de eso, en el año 431, muy despuesito, pudiéramos decir, entonces el concilio de Éfeso se lleva a cabo y se proclama oficialmente que María es madre de Dios, ¿sí? Dice, y así sigue diciendo, dice, desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es madre de Dios. Esto lo dice el concilio de Éfeso, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que enseña que Jesús es una sola persona, no hay dos personas, ¿sí? No hay dos personas, es una sola persona. Que Jesús dice que Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdaderamente, pero unidas las dos naturalezas. A esa unión se le llama unión hipostática, ¿sí? María es madre de una persona divina, por lo tanto, es madre de Dios. Este es el principal de los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad singularísima de la Virgen María.
María es la Madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino en el tiempo. ¿Sí? Así que en este dogma vemos, María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, ¿sí? Como toda madre contribuye a la formación del Hijo a sus entrañas. Pues sí, ¿verdad? Si nosotros viéramos, un día lo vamos a ver, ¿verdad? Jesucristo. Pero ¿de quién es la sangre que tiene Jesucristo? Solamente de María. Así que seguramente que cuando veían a Jesucristo y veían a María, seguramente que se parecía muchísimo, totalmente a la Virgen. Seguramente que tenía sus propios ojos, porque ningún padre humano fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Así que María solamente contribuyó a la formación de su cuerpo humano. Yo creo que cuando veían, cuando ya Jesucristo fue llevado al cielo, cuando fue la ascensión, y los discípulos querían ver a Jesús porque lo amaban y querían verlo, seguramente que vieron a María, y seguramente que de allí nace ese honrar a María, ese amar a María, ese buscar a María. Imagínense cómo buscarían a María los discípulos simplemente para ver sus ojos y en sus ojos ver los ojos de Jesús, para ver a lo mejor sus gestos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi familia dicen, a mi mamá no la conocieron, pero conocen a mis demás hermanas. Dicen, ay, madre, usted habla igualita que sus hermanas, todas se parecen. Pues sí, todas somos hermanas, sobre todo las mujeres. Oh, y mi hermano José Manuel, dicen que yo me parezco muchísimo a él, como predico, como oro, como muevo las manos, y pocas veces nos vemos. Y sin embargo dicen, no, cuando tú estás predicando, dice, hazte cuenta José Manuel, cuando está predicando él, cuando estás orando, los gestos que haces, los tips que tienes, esto de poner las manos abajo de tus labios y hacer esto, eso lo hace José Manuel, y tú también lo haces. ¿De dónde viene eso? ¿Quién sabe? Pero nos parecemos muchísimo. Claro, él es alto y delgado, yo soy todo lo contrario, ¿verdad? Pero en lo guapo sí nos seguimos pareciendo. Bueno, él es muy guapo, mucho más que yo, por supuesto. ¿Y de dónde viene nuestro parecido? Pues de los genes. Entonces imagínense, Jesús, qué parecidísimo sería a nuestra madre. Qué alegría pensar eso, ¿verdad? Pues todo esto es maravilloso. Todo esto es maravilloso, el volver a retomar, estudiar un poquito, recordar los dogmas, los regalos que Dios nos ha hecho. Así que vamos a continuar en estos programas de estudiar a nuestra madre, bueno, no estudiarla, meditar un poquito sobre los dogmas de la Virgen María en su programa Formación Comunitaria. Vamos a una pausa. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Quiso el Señor juntar todas las aguas en un mismo lugar y la llamó mar. Quiso el Señor juntar todas sus gracias en solo una persona y la llamó María, la Madre del Señor, Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia y de libertad, Madre incansable, desvelo incesante, de corazón puro, humilde y leal, la más bella flor del jardín de Dios, limpia de malicia, Madre virginal, Reina de los cielos, Reina y Madre de mi corazón.
corazón. Hazme arder en la llama de amor del corazón doloroso e inmaculado que te dio Dios, la Madre del Señor, Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia y de libertad, Madre incansable, desvelo incesante, de corazón puro, humilde y leal, la más bella flor del jardín de Dios, limpia de malicia, Madre virginal, Reina de los cielos, Reina y Madre de mi corazón. Estamos con ustedes en el programa Formación Comunitaria y estamos viendo algo sobre los dogmas de la Virgen María. Antes de continuar, y quisiera recordarles que tenemos unos bonos de premio. El primer bono de premio es de $5,000. Imagínense, pues $5,000. Si ustedes se sacan ese bono de premio, pues va a estar súper bien, $5,000. También tenemos el segundo bono de premio que es de $2,500. Oigan, $2,500 está súper bien. Y el tercer bono de premio es de $1,000, ¿sí? Así que cualquier persona que ella nos haga favor de cooperar con un bono que cuesta $100. Es decir, nosotros vendemos bonos que cuestan $100. Ustedes compran un bono que cuesta $100 y reciben un bono de premio. Y el primer premio es $5,000, el segundo $2,500 y el tercero $1,000. Pero además, a todos aquellos que nos ayuden a acomodar los bonos que cuestan $100, tenemos algo especial para ustedes como un premio. Así que pues estamos haciendo la lucha para seguir adelante en esta programación de Koinonia Radio, porque de verdad que es difícil. Este mes pues no, definitivamente no hemos tenido nada. Yo quisiera hacer la invitación para todos los que nos escuchan, que no solamente nos ayuden en un mes o en una ocasión, sino que ustedes digan, ya esto, 20 pesos, 30, 50, 100, 200, los que tú puedes dar, yo quiero darlos cada mes, ¿verdad? Por todas las razones debe de ser cada mes. Cuando yo les digo, pongan a prueba a Dios y den, no me estoy refiriendo que den una sola vez, ¿sí? Yo siempre les digo a los hermanos cuando empezamos con la comunidad, ¿verdad?, para que den su diezmo, para que den su aportación a la comunidad, digo, no den una sola vez, no, denlo por varios, yo les pongo de plazo 3 meses. Y yo no digo prueben a Dios, en la misma palabra en el libro de Malaquías, ya estoy cambiando los nombres, Malaquías nos dice, capítulo 3, nos dice, pónganme a prueba. No soy yo quien dice que pongamos a prueba a Dios, es Dios quien nos dice, pónganme a prueba. Y vean cómo les hablo las esclusas del cielo en bendiciones. Así que, pues esta bendición yo sí se las quiero pedir, ¿verdad? Tengamos esta decisión de que cada mes nosotros apoyemos esta obra de Koinonia Media, porque es muy difícil para el padre, y le digo que el padre a veces lo dejamos muy solo, y él pues lleva toda la carga económica, toda, no hay nadie más que le ayude, no es nadie más, él escribe lo que son el libro de la palabra eucarística, y eso es gran parte de la ayuda, pero ni siquiera es suficiente. Entonces no lo dejemos solo. Apoyémosle para que siga, para que continuemos en Koinonia Radio. Volvemos a recordar que tenemos la cuenta de Oxxo, eso es muy sencillo, la cuenta de Oxxo, que ustedes van al Oxxo y ya tienen la cuenta, si no, llámenos y nosotros se las damos en este momento. Si ustedes están en Estados Unidos, también está la cuenta de Banco de América. Entonces, no dejemos solo al Padre Jeff con esta carga tan pesada de lo económico para continuar en Koinonia Media. De verdad, nosotros no lo vamos a estar repitiendo porque suena a estarnos asustando, pero la verdad es que cada mes nosotros decimos, ¿y nos vamos a conectar? ¿Vamos a tener para pagar? No lo sabemos de verdad, Dios no lo quiera, pero así es. No tenemos un bienhechor que diga, no, pues si no lo juntamos el bienhechor nos va a prestar. Aún para conseguir el dinero prestado batallamos muchísimo y tenemos que pagarlo después. Si no lo conseguimos, tenemos que pedir prestado y tenemos que pagar entonces ya 2 meses, porque lo que conseguimos para un mes y el mes que ya está.
Entonces, continuamos con mucho gusto, pero apóyenos económicamente. Pues bueno, ya les recordamos también que tenemos el desayuno el día 6 de julio, ¿sí? 4 de julio, 6, 4 de julio, el 4 de julio. Bueno, les deseamos todo el bien en el nombre del Señor Jesucristo, Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión.